bienvenidos a la librería Tercios Viejos, que a mí me gusta decir Proyecto Tercios Viejos. Me presento, aunque hoy venimos a hablar de la obra de Salva Amaya, Salva Amaya, para los que le conocemos un poquito más. Yo soy uno de los socios de la librería, soy José Alberto. La librería somos 4 socios, un doctor en Historia, un editor que es el dueño de Galambook, Lucas Molina, el doctor en Historia Rafael Rodrigo, y la cuarta persona por la que en el fondo empezamos Salva y la librería a tener contacto es Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Salva y Augusto colaboran de manera más o menos habitual, o sea, de hecho los últimos bocetos de tus esculturas las ha hecho Augusto, en concreto la de Martín Cerezo, que la veis aquí. Y bueno, hoy es un día bastante especial, porque normalmente aquí lo que se presentan son libros o se hacen coloquios y conferencias. Hoy es la primera vez que viene un escultor. Y una vez, como Salva y yo ya hemos tenido alguna colaboración, le pregunté, cuando estuvimos hace un mes, en la Casa de Asia, ¿no? Te pregunté, ¿cómo quieres que te definan? Y me dijo, ¿qué es escultor? Dice, no, escultor histórico, o algo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les explicarás qué es escultor histórico, ¿no? Entonces, simplemente yo no voy a engañar a nadie, y menos aquí no va a tirar el moco de decir que a Salva nos conocemos desde hace... No, nos conocemos desde hace nada. Y pues bueno, pues hemos conectado bien. Yo entiendo que toda su obra, o al menos yo la que conozco, ya en este caso ya corrígeme, es sobre temas históricos, ¿no? No sé si cuando comenzaste hacías esculturas pues, de caballitos o de algún otro tipo de figuras que no fueran de simbología, vamos a decir, militar. Sí, ¿no? Hombre, cuando empecé hacía esculturas relacionadas siempre con la historia de España, porque siempre me ha gustado la historia de España, pero claro, en aquel momento me adaptaba un poco a lo que me pedían mis clientes, ¿no? Tenía que hacer una escultura de Cervantes, hacía una estatua de Cervantes, un peregrino para el Hospital del Rey en Burgos, hacía un peregrino, pero cuando yo tenía libertad, pues siempre trataba de que mis esculturas tuvieran que ver con la historia de España. En una ocasión me propuso un alcalde decorar un parque histórico con motivos, porque un escultor abstracto le había dicho, te coloco 5 o 6 esculturas y luego las llamas tú como quieras. Y claro, el alcalde se asustó un poco, me llamó a mí y me dijo, Salvador, ¿qué podemos hacer en este parque? Porque yo quiero que sea el parque histórico, en este caso es en la población de Navalcarnero. Y yo le dije, hombre, yo si quieres puedo, como yo no puedo hacerlas todas, yo te busco unos escultores que han trabajado mucho en la historia de España, que son académicos todos, y colaboramos y decoramos el parque. Yo me pido el monumento a Isabel la Católica. Entonces le hice el monumento a Isabel la Católica, y Juan de Ávalos hizo a Mariana de Austria, Julio López hizo otra escultura, y Venancio Blanco, que también era académico, hizo el Vihuelista, me parece, en Navalcarnero. Así que decoramos todo ese parque. Y hoy tiene pues un patrimonio que la pena es que Navalcarnero, como los ayuntamientos cambian de manos, pues depende de quién esté en el ayuntamiento, pues cuidan mejor el patrimonio o lo cuidan peor. Eso es inevitable, ¿no? Me imagino que cuando vuelva a cambiar el signo político del ayuntamiento, podré yo meter un poco de cizaña para que lo restauren todo y lo dejen todo bien. Y ese es el caso. Bueno, o sea, yo hago esta pequeña introducción y bueno, de lo poco que sé de ti, porque bueno, yo es eso, que has sido discípulo, bueno, empezando por tu padre de Juan de Ávalos. Sí. Y bueno, yo lo que querría decir es que esta presentación, charla, llamáis coloquio, estaba hecho un poco coordinándolo y aprovecho un poco para hacerte propaganda, con la inauguración de la estatua de Martín Cerezo, que se da no exactamente en la Plaza Conde de Suchil, no sé si la conocéis, cerca de... Hay un pasaje entre la propia plaza y Alberto Aguilera. Eso es. O sea, pues entonces ahí se va a inaugurar esta estatua, que me dijiste que pesa 25.000... No, el pedestal son 20 toneladas. 20 toneladas. Y la estatua pues es cerca de 1 tonelada. Bueno, pues que sepáis, o sea, a ver si ya no la cambian. Esto se inaugura definitivamente en enero, ¿no? El día 13 de enero se inaugurará, y claro, como cae el lunes, porque
a ver, los temas de organización, los temas suelen ser difíciles, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que un acto y una inauguración como la de Blas de Lezo en Madrid sería casi imposible conseguir que estuviera todo tan bien organizado y que quedase, que fuera un acto tan precioso y tan hermoso como aquel. Entonces, con Martín Cerezo y con los Héroes de Valer, lo que vamos a hacer, con la ayuda de amigos y demás, se hará una inauguración oficial, pero va a ser un lunes, y entonces lo que vamos a hacer es una inauguración civil para los familiares y para todos aquellos que quieran rendir tributo y homenaje a los Héroes de Valer el sábado siguiente a las 12 del mediodía, para que la gente pueda asistir, porque ha habido mucha gente que ha colaborado económicamente y me parece un poco, o sea, a mí lo que me parece de justicia es que pueda asistir todo el que quiera a rendir tributo a los Héroes de Valer. Bueno, pues dicho lo dicho, o sea, ya te presento un poco lo poco que sé de tu semblanza, aunque seguro que tienes un montón de cosas más que contar a los presentes. Ya os he presentado un poco lo que es esta librería, aunque me gusta decir proyecto Tercios Viejos. Ya os he explicado un poco por qué nos conocemos esto, Salva y yo, y bueno, ya como tal, pues yo pienso que da igual que sea una presentación de un libro o un coloquio, o la obra en este caso de un artista genial como es Salva. O sea, él os va a contar aquí un rollo con más o menos, más o menos que de la manera más amena posible, pero vamos, o sea, al final luego si preguntas, pero yo me imagino que, bueno, que Salva está encantado que en cualquier momento, oye, le cortéis y le preguntéis. Sí, lo bueno es que haya diálogo, o sea, yo la verdad es que a los escultores de verdad los admiro muchísimo, porque yo como soy un escritor aficionado y me equivoco y borro, bueno, ya explicarás, seguro que alguien te pregunta sobre tu técnica y... Sí. Bueno, dicho lo dicho, oye, pues la presentación es tuya y adelante. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde, y voy a explicar un poco cómo surgió todo esto y cómo nació. Bueno, esto es un poco un resumen, lo vamos a hacer en diferentes etapas y vamos a hacer un pequeño recorrido con lo que es la escultura histórica, ¿no? En este caso, la mía, y cómo nació todo esto. Este señor de aquí es mi padre, el escultor Marino Amaya, que fue discípulo de Juan Cristóbal, entre otros, y que Juan Cristóbal fue discípulo de Mariano Benlliure. O sea que esto es un poco una tradición que se ha ido pasando de unos a otros. Este pequeñajo que hay aquí soy yo, desde pequeño, ¿no? Y está mi hermana Ana, los dos fallecieron cuando yo hice el monumento a Blas de Lezo, en ese periodo de tiempo. Y bueno, yo ya desde pequeñito pues me gustaba mucho el tema de la escultura, y en esta foto no se ve bien, pero estoy con un palillo queriendo emular a mi padre, aprendiendo un poco de él. O sea que todo esto lo he mamado, por así decirlo, desde pequeño. Me ha gustado todo esto y lo he mamado. Lo que pasa es que mi vocación real era el ejército, porque yo vengo de una familia de tradición militar y yo quería entrar en el ejército. Entonces no hacía mucho caso a estas cosas de las esculturas y no les daba valor ni importancia, ¿no? Luego, en mi vida artística, mi padre era el escultor era uno de los escultores que trabajaban en la Casa Real, y hay una anécdota precisamente con este busto, una anécdota porque el rey don Juan Carlos y mi padre tenían una gran amistad. Y en una inauguración de un monumento, que yo ya era ayudante de mi padre y trabajaba, siempre que venía mi padre le echaba una mano. Yo ya estaba con Juan de Ábalos y todo esto, ¿no? Hicimos un monumento a los donantes de sangre en León, y la anécdota es que el coronel quería preparar un busto de Su Majestad el Rey para la Academia Básica del Ejército del Aire en León, y le dijo el coronel que si le preparaba el busto del rey, y mi padre dijo, no, el busto del rey te lo va a preparar este. Claro, yo me quedé así un poco como diciendo, me está metiendo un embolado tremendo, porque yo era muy joven, y dije que al coronel, sí, yo se lo hago, claro, porque a mí nunca me ha dado miedo a nada, ¿no? En la vida no te puede dar miedo, porque si te da miedo al final no haces las cosas, y hay que tirar para adelante. Hice el busto del rey y para mi sorpresa fue el rey cuando se enteró de esta cosa, se lo propusieron, preguntó qué artista lo hacía, y cuando le dijeron que lo hacía Amaya, pues pensaría que era mi padre o lo que fuera, y lo inauguró él. O sea, no hubo ningún problema y estuvo en la inauguración.
Luego, aquí hay dos ejemplos de lo que son los aprovechamientos de los recursos, porque, a ver, el tipo de escultura verista, como decía Juan de Ávalos, o clásica, es una escultura que se hace como se ha hecho desde la época de los griegos. O sea, yo no utilizo ningún medio mecánico para hacer mis esculturas. Las esculturas se modelan a su tamaño directamente en grande, a su tamaño. O sea, la creación es en su tamaño definitivo. Aquí tenemos un ejemplo, que el Peregrino de Burgos, que es una escultura que hice para el Hospital del Rey en Burgos. Esta la pagó una empresa privada, el grupo Cofares, porque yo trabajo con empresas privadas a través de concursos o diferentes fórmulas, ¿no? La realicé y coincidió que querían una escultura de Cervantes en otra población española. Claro, cuando yo entregué la escultura y veía que no tenía tiempo material para montar un esqueleto y preparar todo como yo querría, pues dije, la escultura del Peregrino se va a convertir en Cervantes. Y claro, le quité los ropajes, le cambié la cara y lo convertí en Cervantes. Y hoy es una escultura muy reconocida de Cervantes. Luego, ¿qué aportan los trabajos? El sostenimiento económico. Hay trabajos que a lo mejor son trabajos que no te inspiran tanto, porque a mí me gusta hacer héroes, por así decirlo, hablar de la historia de España, pero hacer escultura genérica a lo mejor pues no es lo mismo, pero el artista tiene que vivir de su trabajo, no puede rechazar encargos. Y en este caso, pues esto es una mujer salmantina, que está colocada en una plaza. Luego, el prestigio lo gané a través de mis retratos. O sea, los retratos míos tenían mucha fama. O sea, el retrato que hice para Escrivá de Balaguer para México, el Buero Vallejo, Julio Camba, que está en Galicia. He hecho un montón de bustos. Ahora mismo no tengo una idea clara de los retratos que he podido hacer, pero muchos. O sea, retratos he hecho muchos. Porque es un tipo de encargo que ayer me encargaron un busto en mármol blanco del Marqués de Cubas, un Marqués de Cubas, pero el que vivió en el 18. Y tengo que hacerlo, pero quieren que sea mármol fino de Carrara, que tal cual. Y yo, bueno, se hace. No pasa nada. Pero realmente yo le dije que prefería que fuera en bronce, porque aunque esté en la Catedral de la Almudena, pero es muy delicado y al final terminan con la nariz rota o con una oreja o con algo porque la gente no trata bien los mármoles. Es una pena, a no ser que esté en un museo y esté todo muy bien cuidado, ¿no? La fama, pues la fama, Julio Robles, la verdad es que fue una escultura que me dio mucha fama en Salamanca, está en la Plaza de Toros de Salamanca, y polémica, porque no sé qué es lo que tengo, que cuando pongo esculturas tengo polémicas, porque se presentaron allí unas señoras con tartas para tirarlas el día de la inauguración, porque decían que Julio Robles era un maltratador. Entonces, yo decía, esto es tremendo. Estaban con las tartas preparadas, llamamos a la policía municipal y se las llevaron, ¿no? Y entonces no pasó a mayores el tema. Luego, la escultura religiosa, pues también he tocado el tema de la escultura religiosa. Tengo una iglesia llena de obra, que ahora saldrá por ahí, en Navalcarnero. Es una ermita, pero curiosamente, en lugar de hacerlas en madera, como lo que se suele hacer tradicionalmente, yo las hice en bronce, como se hacen muchas esculturas en Florencia y en Roma, porque yo soy un escultor de la corriente mediterránea, por así decirlo, ¿no? Me gusta el arte grecolatino, o sea, nuestro arte, porque me gusta mantener una identidad y una cultura europea y mantener nuestras tradiciones artísticas, o sea, sin variarlas. Y en este caso, pues esto es arte funerario. Esta escultura concretamente
Esta escultura tiene 1,60 m, está en Toledo, en el cementerio, y es una escultura que fue un encargo particular también de un amante de mi escultura, de mi obra, pero o sea, para él el Jesús de Medinaceli era algo muy especial. Entonces hice una representación, una interpretación mía del Cristo de Medinaceli y lo tiene hoy en su tumba. O sea, también hago este tipo de obras. Este es el peregrino. Esta escultura tiene una historia detrás muy bonita. Es la imagen que hemos visto antes, la de Cervantes, pero esta es la primera, ¿no? Por así decirlo. La escultura del peregrino tiene todos los atributos que le identifican: el pan, las sandalias, y sobre todo es un Cristo, porque esta escultura a mí me encargaron de hacer un peregrino para el Camino de Santiago, pero claro, yo cuando estaba modelando el peregrino, que existía un boceto con el sombrero puesto y demás, y le planté el sombrero en la cabeza, dije, esto no, además no me salía la cara, y veía que no podía con él, porque yo estaba pensando en otra imagen, y tenía un relieve de la Virgen en mi estudio, y estaba desesperado, porque no sabía cómo sacar el trabajo adelante. Entonces, una noche, también se juntó en aquella época mucho trabajo, porque no paraba, era constante el trabajo, y estaba un poco como con ansiedad con el trabajo, estaba muy cansado. Y le pedí a la Virgen, al relieve que tengo de la Virgen, que me echara una mano. Me fui a mi casa, angustiado, me acosté, y a la hora y media, me levanté, me fui a mi estudio y me puse a modelar con esta escultura. Y en cuestión de una hora o cosa así salió el rostro, el sombrero lo puse encima de la pierna y el rostro era un Cristo. Claro, yo estaba muy preocupado porque no sabía si lo iban a aceptar, porque el boceto era otro, si lo iban a aceptar así. Y llamé al presidente de Cofares, vino al estudio al día siguiente, lo vio y me dijo: Salvador, ¿te importa que me siente y que rece? Y le dije: no me importa. Don Olegario se llamaba, ¿no? Se sentó, se quedó un rato rezando y me dijo: no le puedes cambiar la cara, porque es la cara de Cristo. Y esta estatua está colocada en el Hospital del Rey en Burgos, y ahora hay mucha gente que venera la escultura, y es de bronce, es una escultura de bronce. Bueno, ¿cómo abordar el personaje histórico? Tienes que leer la biografía del personaje, te tienes que empapar mucho en la vida, en las circunstancias y en toda la documentación que exista de ese personaje. Necesitas tener buena documentación, crónicas, cuadros, películas, bandas sonoras. Esto es muy importante, porque cada escultura mía tiene su propia banda sonora, o sea, tiene su banda sonora, la música de la canción de la película. Luego me he inspirado mucho, he tenido mucha ayuda. Miguel Ángel me ha ayudado en muchos temas, Miguel Ángel López de la Asunción me ha ayudado con cualquier duda que tenía. José Manuel Guerrero Acosta, el coronel e historiador del ejército, me ha ayudado mucho con todo el tema de los detalles, y hablando de esta pieza, ¿no? Cuando hice el monumento a Isabel la Católica, utilicé en la película ropa original de ella, este manto que es una réplica exacta del manto de la reina Isabel la Católica, y bueno, y crónicas del momento y todo esto para poder hacer la estatua. Aquí está este es el manto, que está todo hecho en relieve, todos lo que son las banderas de Sicilia, de Castilla-León, de Granada. Todo esto es una escultura de 4 metros de altura, la de Isabel la Católica. O sea, lo que es de la cabeza a los pies tiene 4 metros de altura. Y luego tiene a Boabdil, tiene al Cardenal Cisneros y al Gran Capitán. Es una escultura que está en el Parque Histórico de Navalcarnero, y
Y ahora en este momento pues no la tienen muy bien cuidada. Yo he hablado con la Comunidad de Madrid para que traten de darles un toque al ayuntamiento para que esto lo mantengan bien, porque no deja de ser patrimonio de todos. El monumento público es eso, es patrimonio de todos, para que todos tengamos ese patrimonio. Luego en Navalcarnero también tengo... Bueno, cuando hacemos un monumento hay que conocer muy bien el lugar en el que se va a ubicar el sitio, ¿no? Y lo que se quiere hacer. Si se va a hacer un busto, tiene que ser para un espacio pequeño, reducido, porque tú no puedes poner un busto en una gran avenida, en una plaza, tiene que estar en un jardín o en un sitio que quede coqueto para el busto. Esto, por ejemplo, la decoración, pues está todo decorado al fresco, y allí al final hay un grupo de 5 esculturas que son mías, en bronce, que es el monumento a Santa Águeda. Pero realmente está dedicada a Santa Águeda. Toda esta ermita es muy bonita, porque está decorada al fresco por un artista italiano, que es amigo mío, Pirongelli se llama, y es digna de ver, porque está escondida en el pueblo de Navalcarnero. Si un día tenéis la oportunidad de ir a ese pueblo, pues hacer una visita, porque os va a gustar, es bonito el pueblo. Y luego, ahí está el monumento a Alonso de Arreo, capitán de Juan Bravo, que es un monumento grande, 5 metros, y es una escultura histórica. En aquella época yo ya trataba de hacer esculturas históricas. Esto es de las guerras de las comunidades, los famosos comuneros, ¿no?, de Castilla. Y bueno, es una escultura en bronce que tiene muchos elementos. No se ve todo el desarrollo de la escultura ahí, pero tiene muchos elementos que la definen bien y te introducen en la época, porque la escultura, a diferencia de la pintura, es difícil narrar con una imagen lo que tú estás pensando, porque claro, el escultor, el artista, imagina y está visualizando una escultura, pero está viendo una batalla. El pintor puede plasmar la batalla en un lienzo, el escultor no. Con la escultura de Martín Cerezo, esto es un momento, una décima de segundo en la historia de esta persona. Pero a lo mejor tú puedes decir, puede ser una salida de la iglesia de Valer, que está diciendo a sus hombres, porque estaban en su último aliento, sin alimento, sin nada, adelante. Y él se pone al pie de la trinchera, levanta el pie y es el primero que anima a todos, ¿no?, a salir, porque hay que tener ese espíritu que nos caracteriza a los españoles, hay que tener ese espíritu de arrojo y sacar fuerzas de flaqueza, que en muchas ocasiones este pueblo, el nuestro, lo ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Y la escultura lo que representa es eso. Por eso es una escultura de carácter heroico, histórico, heroico. Y es lo que trata de reflejar, que luego ya hablaré de lo que es la escultura heroica y escultura que en España no estamos acostumbrados a esto porque parece que da miedo, o que da una cosa, no. En Inglaterra, en Alemania, en Londres, en Austria, en Rusia, estas esculturas están, pero en España no. En España parece que hay que tener miedo con estas cosas, y no, lo que hay que hacer es ensalzar a nuestro pueblo, ensalzar a nuestro ejército y estar orgullosos de la historia que tenemos. Eso es una cosa que siempre tenemos que hacerlo, y somos los artistas los que tenemos que contribuir con nuestro trabajo a este tipo de cosas, y en mi caso particular lo pongo en la calle. O sea, es arriesgado hacer esto, y es complicado, y es difícil, porque no te suelen acompañar las administraciones. He puesto una estatua del general Menacho en Badajoz, y me ha costado muchísimo, muchísimo. He tenido que hacer, incluso mover muchos hilos políticos para que esa escultura se pusiera al final. Son cosas que pasan, ¿no? Pero parece que lo militar, lo patriótico, es complicado llevarlo a cabo, porque enseguida te dicen, eso no sé qué pinta ahí, tenemos que poner unas flores grandes o una palmera en bronce. No, yo soy un escultor que quiere rendir tributo a nuestros héroes, a nuestra historia, y en eso estoy. Bueno, voy a continuar, que si no... Monumento, luego las plazas, dependiendo del volumen y del espacio que tengamos. Esta está en Salamanca. El otro día lo estaba viendo con mi mujer y me decía, joder, qué joven estás en esta foto. En caso,
yo no sé en qué tiempo te has hecho un hombre maduro, ¿no? Y digo, bueno, eso está bien. El caso es que de esta escultura fue en 2009, o sea que no se ha pasado tanto tiempo, se han pasado 10 años, pero bueno, no sé, serán los sufrimientos y las cosas que nos hacen madurar. Es un monumento a Torrente Ballester, es muy alta esta escultura, la base es pequeñita, pero es que tiene una altura muy grande, debajo tiene un parking, y entonces tienes que enfrentarte a esos obstáculos del terreno también, tienes que hablar con el ayuntamiento, y a veces el ayuntamiento no te deja pasar de una medida. Yo me acuerdo cuando hicimos el monumento a hablar de Lezo, que se hizo gracias al tesón de Íñigo Paredes Camuñas, que era el presidente de la asociación Monumento a hablar de Lezo, ¿no? No nos dejaban que el pedestal superase una medida, porque mucha gente dice, no, es que esa escultura tiene un pedestal muy bajo, tenía que haber tenido un pedestal de 20 metros de altura, de 30. Y yo digo, bueno, vale, claro que sí, si todo con dinero se puede conseguir, pero el problema es que también están los políticos y tienes que luchar con ellos y saber hasta dónde puedes llegar, y con lo que tienes, pues puedes hacer las cosas y conseguirlas. Un metro más no le hubiera venido mal al pedestal. Pero bueno, nos adaptamos a las medidas y se consiguió, y gracias al tesón de esta asociación y de este hombre, y a mi trabajo como escultor, pues tenemos esa escultura que es la que abrió el camino a todo por lo que estamos luchando ahora. El Monumento a la Libertad es una plaza más pequeña, y entonces esta fotografía no es la mejor de esta escultura, pero bueno, para que se vea el entorno. Es un entorno moderno. A mí siempre me gusta que las estatuas detrás tengan un fondo vegetal. Fondo vegetal porque con un fondo vegetal puedes soñar, puedes evocar a una época, porque, como hemos dicho antes, una escultura no es un lienzo, no es un cuadro. En un cuadro tú pintas detrás el paisaje que quieres. En una escultura no. Por eso, en la ubicación de esta escultura la he luchado mucho, porque la querían poner en la Avenida de Filipinas, y claro, a mí que me pongan una escultura con esto detrás, no me gusta, porque Martín Ceres y los héroes de Balerno lucharon con estas casas detrás, o sea, lucharon en la selva. Entonces yo quería un paisaje bonito, y el sitio donde se va a poner, yo creo que no podía soñar con un sitio mejor para esa escultura, la verdad, y además tiene unos magnolios muy bonitos. Es como la de Blas de Lezo. La de Blas de Lezo tiene un marco muy bonito con los cuadros, que hay mucha gente que dice, está como medio escondida. No, está con una imagen que recuerda al entorno donde estaba Cartagena de Indias y demás, ¿no? Y la de Martín Cerezo está en un sitio muy bonito, la verdad. Luego, la materia. Pues la materia, yo como aprendí con mi padre, tuve esa suerte. Yo, cuando era chiquitito, lo que veía en mi casa era mármol y piedra blanca de Colmenar. Y eso de ser un niño pequeño y estar respirando el polvo del mármol, a mí me ha pasado, pero a mi hija también, y sobre todo el polvo del barro, ¿no? Porque la niña andaba por el estudio, mi hija, desde chiquitita, y es algo que lo vives, que al final es bonito. El barro, pues el barro te tienes que tumbar en el suelo, porque en la escultura, la profesión de escultor es una profesión bastante, digamos, sucia, te manchas con el barro, con el polvo de la piedra, con el polvo del bronce, pero te gusta, todo eso te gusta, o sea, en el fondo eres como un niño que chapotea con barro, o sea, de pequeño jugaba en los charcos, y de mayor pues también sigue jugando en charcos. La escultura se puede hacer, en la materia inicial es el barro, la arcilla. Luego, cuando ya tenemos la arcilla, se saca un molde de silicona, ahora hablaremos del proceso también, y con esos moldes se pueden sacar piezas en poliéster para presentaciones como esta, que se hizo en la Casa de América, porque pesan menos, son más ligeras y van a estar de un sitio a Estados Unidos, aquí, allá, entonces se puede transportar bien. Reducciones en madera, esto es una reproducción de 1 metro de esta escultura de 2 metros. Esta está en el Museo del Ejército, en Toledo. Y esta, pues es una pieza que tallé en madera, la tengo yo en mi estudio, y de esta salió el bronce. Porque estos bronces salen de reproducciones
hechas a escala exacta de los monumentos que se han hecho previamente en madera. Esta escultura se ha hecho en madera, por ejemplo, y ahora es un bronce. El original es de madera. Blas de Lezo. Blas de Lezo es una escultura que marcó un antes y un después. Cuando haces un monumento de estas características te tienes que adaptar a las bases. Eso es fundamental. Esto fue un concurso público. Concurso público que yo tuve la suerte de, porque podía haber tenido otra idea o un mal día, de ganarlo con el 80% de los votos, ¿no? Y luego todo, la verdad es que salió muy bien. Todo se desencadenó muy bien. Yo tuve cosas de tema emocional en mi familia, por pérdidas familiares, ¿no? Pero eso no influyó para nada en el progreso del monumento ni en mi ánimo, porque eso es lo más importante. Claro, era un reto para mí hacer una escultura para Madrid. Yo soy de Madrid, yo nací en el barrio de Carabanchel, ¿no? Y que es difícil tener una escultura en tu tierra, en tu capital. Entonces me enfrenté a la escultura, teníamos poco tiempo, porque tenía que estar en principio para inaugurarse el 12 de octubre y la escultura estaba fundida, estaba preparada con su pedestal y con todo. Lo que pasa es que luego, por temas de agenda, que no tenían nada que ver con nosotros, sino el ayuntamiento, que se pone de acuerdo con el ejército, ese tipo de cosas, se inauguró el 15 de noviembre y para mí fue la mejor inauguración que he vivido hasta la fecha, porque fue muy bonita y además fue un día que todo acompañó, el sol, todo, porque el 12 de octubre de ese año llovía a cántaros y sin embargo el 15 de noviembre fue un día magnífico, o sea, nunca lo olvidaré ese día. Y esta es la escultura que tenemos ahora en Colón. Esta es la estatua del general Menacho, héroe de la resistencia de Badajoz. Es una escultura muy bonita, es una de las, junto con Bernardo de Gálvez, que es la anterior, que ahora está en Washington, esa escultura, aparte en el Museo del Ejército está en Washington también. La del general Menacho es la segunda colaboración mía con Augusto Ferrer Dalmau. Esta escultura. Cuando preparamos una escultura, Augusto y yo somos muy amigos y somos hermanos artísticos, por así decirlo. Él es pintor y yo soy escultor y no chocamos y vemos las mismas cosas. Lo único que él las ve las cosas para plasmarlas en un cuadro y yo las veo en 3 dimensiones para plasmarlas en escultura. Entonces, cuando se desarrolla o desarrollamos una idea juntos, hablamos de la idea, como cuando se preparó esta idea, yo tuve que estar en el Goloso, viendo uniformes, vistiendo gente, colocándolos en esta postura, en la otra, soñando, ¿no?, con la idea. Y luego, pues ya se desarrolló la postura definitiva. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que esto es una escultura, no es un cuadro que se va a ver desde una visión única. Una escultura, la escultura es solidez y belleza. Es decir, que la escultura tiene que ser sólida y bonita desde cualquier ángulo por el que la mires. Porque es una escultura exenta, que está pensada para poderla mirar desde cualquier ángulo, desde cualquier sitio. Entonces, nada te tiene que chocar desde ningún punto. Son esculturas que las puedes mirar de donde las mires, tienen que tener movimiento. Esta escultura, por ejemplo, tiene movimiento en espiral, es un movimiento que se utilizaba mucho en el Renacimiento italiano, y el movimiento lo que tiene en esta escultura es eso, que le da al volumen mucha dimensión y mucho mensaje. No es una escultura como, por ejemplo, para verla en una iglesia metida en una vitrina. Es una escultura para que se pueda ver desde cualquier ángulo, esta escultura. Y eso es lo que busca. Entonces, estas esculturas están pensadas para verlas siempre desde abajo, con altura, y es donde consigues que impresionen. Son esculturas que están basadas un poco en la escultura de principios del siglo o del siglo XIX. En España pues tenemos escultores de referencia, entonces Aniceto Marina, Mariano Benlliure, Agustín Querol, que eran un poco, por así decirlo, los escultores referentes de su época.
hoy escultores que hagan escultura histórica, ya el oficio, en la escultura, el oficio como tal se está perdiendo, porque ahora la gente recurre al por spam. Es una pena decirlo, pero la gente no hace una estatua de 3 metros en barro. Hacen una figura pequeña y luego se digitaliza y te lo hacen en grande. Como esa cabeza tan grande que han puesto ahora en Colón, pues eso está hecho así. Eso se digitaliza una persona y luego se hace por piezas, por eso tiene esos recuadros, que los veis en la escultura. Se hace por piezas, se encajan, se empalman y tienes una escultura como si la quieres hacer en 15 metros de altura. Yo estoy preparado para hacer una escultura como el San Juan Evangelista o las que están en el Valle de los Caídos, porque me enseñó Juan de Ábalos. Se hacen por coordenadas en el espacio y se modelan en barro, por piezas, y luego se encajan, pero modelándolas. O sea, no que te lo haga una máquina, porque un defecto en una pieza pequeña se multiplica por la escala en una pieza grande. Por eso yo prefiero hacer las esculturas en grande y en todo caso luego reducirlas, pero nunca ampliarlas. O sea, es el sistema de mi escultura es el sistema contrario, o sea, es el sistema que utilizaban en la antigüedad. Es coordenadas en el espacio, se llama, por medio de 4 palos, y es como trazas las coordenadas cuando quieres hacer ampliaciones bestiales. O sea, una cabeza, esta cabeza queremos que se amplíe partiendo de un tamaño natural, como hacían los griegos, y la queremos ampliar a 30 metros, se puede hacer, como hicieron las esculturas que hay en Estados Unidos, de los presidentes de Estados Unidos. Esto se hace de esa manera, se hace un escalado y es como el cuadriculado en pintura, pues se hace igual en escultura. Lo que pasa es que luego tienes que saber desarrollarlo en grande. Tienes que tener esa visión espacial para poderlo hacer en grande. Bueno, estos son los pasos que hay que seguir para hacer una escultura. Lo primero que se hace es la estatua en barro. Se modela en barro y cuando ya tienes el visto bueno del cliente en cuestión, lo tienes todo ok, a la gente le ha encantado o te han puesto de fallos, pero en mi caso no me ha pasado, ¿no? O sea, yo en mi caso siempre he tenido la suerte de que ha gustado mi trabajo. Y porque yo soy de los que hasta que no lo ve claro y no estoy contento con mi trabajo y me gusta a mí, no se lo enseño a nadie. O sea, es mi forma de trabajar. Cuando ya tienes la escultura, toda ella se le da una capa de silicona líquida, que eso se pinta con brochas y demás. Se hace un negativo. Esto se tapa con piezas de escayola, que todas estas piezas de escayola son partes que luego se van a fundir, porque son esculturas muy grandes y no se pueden fundir de una vez. Hay que fundirlas en pedazos, en trozos. Entonces, estas son las piezas. Esto es, además es Martín Cerezo. Aquí vemos las piezas, que esto es un negativo. Esta es la cara negativa. Esto se lleva a la fundición y se preparan ceras. Se hace otra vez un positivo. Con la escultura se hace otra vez un positivo de lo que antiguamente, antes era el barro, pues se vuelve a reproducir en cera, porque lo has pincelado en el molde negativo, desprendes el molde y lo tienes en cera. Luego cojo yo, retoco todas las juntas y todo, lo vuelvo a modelar, otra vez lo que se haya podido, porque las juntas las tienes que unir, esas piezas las tienes que unir. Y cuando ya lo tienes todo, por dentro tienes tierra refractaria que entra dentro y una vez que ya lo tienes todo se echa otra vez tierra encima, de manera que tienes un molde con un espesor interior de cera de 1 centímetro aproximadamente. Esto es un baño cerámico que se da encima de la cera. El baño cerámico se le meten unas entradas de bronce que va a entrar por aquí. El bronce, una vez que se derrita la cera, porque todo esto son entradas que se preparan para fundir, ¿no? Y una vez que esto se mete en un horno, que se llama mufla, se mete en el horno y, bueno, esto es la parte de la fundición. Una vez que este es el horno donde aquí se tira una semana derritiendo las ceras en estos cilindros, que se meten estas ceras en estos cilindros que han estado previamente una semana aquí derritiendo la cera. Cuando no queda nada de cera dentro del molde, sale fuego blanco.
Entonces, cuando tú veas que quema en blanco, coges y sabes que está listo para fundir. Entonces, estos son lingotes de bronce de mucha pureza que se meten en el crisol, se pone a 1400 grados y llega el momento de fundir. Este es el crisol. Este envase está hecho igual que las minas de los lápices, que es lo que más aguanta el calor. Se echa el bronce en los depósitos y aquí están las piezas de la figura, lo que luego va a salir en bronce. Esto ya es el trabajo de repaso de la estatua en el bronce. Aquí hay una junta, por eso brilla, por aquí hay otra, y estos son los repasos, el cincelado de la escultura. Esto es todo lo que hay que repasar la escultura, y tienes que estar muy pendiente de todo. O sea, aquí, por ejemplo, hay una junta de fundición, porque esta pieza va por un lado, esta pieza va por otro. Entonces, todo esto hay que repasarlo, y después de repasarlo hay que machacarlo, retacarlo se llama, y cincelarlo. Esto es por aquí, por ejemplo, iba una pieza. Luego, aquí un poco es lo que estoy explicando. Se colocan las piezas exentas, las piezas que se han fundido aparte, los prismáticos, la pistola, las uniones. Y esto, pues soy yo dando órdenes aquí a los pobres de la fundición, que me tienen que aguantar a mí mucho. Y nada, aquí estoy con un general del ejército en una visita a la fundición. Luego hay que cuidar mucho todos los detalles, lo que son los galones de teniente, los emblemas, que todo esto, además me echaste una buena mano con este asunto. Y José Manuel Guerrero Acosta también, el tema de armas, todo esto hay que documentarlo mucho en los museos, ¿no? Porque claro, tú no le puedes poner a un oficial de infantería unas botas altas, tiene que llevar las botas. Además, eso lo estudiamos también. Tiene un trabajo muy intenso previo, que lo hicimos Ferrer Dalmau y yo, porque claro, la pistola tiene que ser la pistola, que esto lo estuvimos, yo le dije a Augusto, esta pistola que ponemos es más antigua que la que tiene que tener Martín Cerezo, y entonces eso se sustituyó, porque esto, claro, yo no, en una escultura, un boceto es la idea, pero una escultura definitiva va a quedar para siempre en un sitio, en un sitio público, ¿no? Entonces no puedes cometer errores de ese tipo, tiene que estar todo estudiado. Hasta el chaleco que lleva, que aquí no se ve, él lleva la guerrera abierta para darle, aquí sí se ve, para darle movimiento y belleza a la escultura, porque el uniforme de los héroes de Valera era muy feo. O sea, las cosas, los que entendéis de uniformes militares, sabéis que eso era un uniforme que parecía un poco un pijama, o sea, no tenía mucha belleza. Entonces, para adaptar este uniforme había que darle un movimiento, se le metió el chaleco era reglamentario también. Este chaleco, además, hay un retrato de Ramón y Cajal que tiene el chaleco puesto. Entonces el chaleco es el de Ramón y Cajal, porque claro, las imágenes que hay de Martín Cerezo no tiene el chaleco puesto. Pero claro, yo imagino que una persona que está en combate, con el calor que hace allí, no tiene por qué estar con la guerrera abrochada todo el día. Y luego, estas guerreras se abrochaban hasta arriba. O sea, era cuello mao. Eso de las películas estas que nos hacen hoy en día, de un Martín Cerezo con trinchas de soldado, no es así. Esta pistolera entraba por aquí, tenía unas ranuras en las guerreras. El cinturón iba por debajo del chaleco, que también tenía aberturas. Y los oficiales luego tenían en la parte trasera, llevaban el portaprismáticos que lo utilizaban de portabalas. Tiene el tipo de cartuchera de la época y no se le ve ningún tipo de correaje, porque a un oficial no se le veía ningún tipo de correaje. Incluso el del sable lo tiene por dentro de la guerrera, que era una pequeña abertura que había en este lado, igual que la de la pistola, que la pistolera. Entonces todo eso está documentado y estudiado. Y bueno, la escultura, la verdad es que es una escultura que va a tener su para nosotros, para los que amamos la historia de España y el ejército y nuestra cultura, pues va a ser un día muy especial, pero va a haber mucha gente que no le va a gustar que se haga un homenaje
al ejército, a un militar. Ya pasó con Blas de Lezo, porque querían quitar la escultura, estaban los catalanes pidiendo que se quitara la estatua y que la tiraran al río Manzanares, pero se quedó allí. Con Martín Cerezo nos va a pasar algo parecido porque esto es un ejército colonial, dijeron, y ese era el argumento para que no se colocase. Claro, Filipinas era tan colonial, pues, o sea, era pues como las Canarias o como Cuenca, o sea, decir que era tema colonial, era parte de nuestra patria, o sea, las Filipinas eran una provincia de ultramar, y eso es así. ¿Ya no hay más? No me digas. Joder, se ha acabado. Bueno, pues me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, lo primero un aplauso. Gracias. Yo creo que se han quedado con ganas, el público se ha quedado con ganas de más. Cuando has dicho ya no hay más. O sea, y yo también. La siguiente vez tenéis que traer la versión segunda, con las imágenes de la inauguración en enero de Martín Cerezo. Bueno, pues como dice Salva, oye, pues el grupo completo. Bueno, ruegos y preguntas que habrá. Vamos a ir por parte, empezando por aquí, venga, la primera. Yo, bueno, en nombre de descendientes, investigadores y gente que llevamos muchos años, ya para 25, ¿verdad? Intentando reivindicar la figura de estos a veces olvidados y últimamente vilipendiados, te damos las gracias y os damos las gracias porque realmente estamos muy orgullosos y estamos contentísimos de que por fin tengamos en la ciudad de Madrid un monumento a nuestros héroes de Valer. Y yo tengo una curiosidad. Tú cuando estabas modelando a Martín Cerezo, ¿qué pensabas? ¿Estabas imaginándote seguro los momentos de lucha, de penalidad? Es una pregunta muy íntima, pero ¿qué pasa por tu cabeza cuando estás modelando los primeros momentos? Hombre, yo lo primero que pensé es que tenía que acabar con ese mal sabor de boca que había pasado en el cine viendo la última película que se ha hecho de los últimos de Filipinas, ¿no? O sea, sí. Yo quería intervenir porque no lo has contado y creo que nadie lo sabe, pero el primer monumento que hizo Salvador fue un monumento a los últimos de Filipinas. Sí. Se lo encargaron en Almonte, en Huelva. Pero problemas burocráticos, ya ha comentado muchas veces el problema que supone toparte con ayuntamientos o con administraciones públicas que, bueno, son siempre problemas. Y después de hacer el monumento, ese barro lo tuvo que volver a echar a los cubos de barro. Sí, terminó. Sí, terminó. Y fue su primer monumento. Además es curioso porque al contrario de lo que se podría pensar, que bueno, pues ya no me dedico a esto, ¿no? Menudo chasco me he llevado, qué pérdida de tiempo. Tenía la espinita clavada en el corazón. No, siempre la tuvo. Lo que pasa que ha tenido que pasar 20, 25 años, no recuerdo, para poder hacerlo y poder hacerlo así de bien. Porque yo recuerdo que aquel primer monumento, claro, no era el teniente, era un soldado con ese gorro horroroso que llevaban, que no lucía nada y pues a lo mejor no tenía que ser, no era el momento. No era el momento. Cada cosa en la vida, yo siempre lo pienso, que tiene su momento, ¿no? Y aquel no era el momento para que yo hiciera aquella escultura. La pena es que la hice, fueron muchas horas de trabajo y mucha ilusión. Y en aquella ocasión me ayudó Manu Leguineche, que había escrito un libro. Sí, yo te diré. Y entonces, Manu Leguineche, esto se ha quedado encendido. Me echó, o sea, me asesoró y me ayudó. En aquel entonces yo era muy jovencito, acababa de terminar el busto del rey, pero ya me atrevía con el monumento a los héroes de Valer, lógicamente, porque tenía que seguir, mi vida es esta, ¿no? Y claro, era 1998, o sea, han pasado unos años ya, y yo quería hacer aquel monumento y no se pudo hacer. Era para José Jiménez Berro en Almonte, en Huelva, era el pueblo. Y bueno, esto lo clásico, que te encargan una cosa y luego no responde el que te ha encargado la cosa, ¿no?
O sea, lo que suele pasar con muchos políticos. Y nada, al final pues nada, no se hizo, pero no me importa. No se hizo, pero luego se han hecho muchas cosas y cada una en su momento, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay proyectos detrás también muy comprometidos, que van a sonar mucho, y yo voy a seguir con mi camino y mi lucha particular, porque tienes que hacer este tipo de obra, es complicado, porque yo las hago por suscripción popular, normalmente, ¿no? Entonces tienes que buscar la suscripción popular, tienes que buscar mecenas y tienes que buscar grandes empresas que quieran apostar. ¿Por qué? Porque siempre van a estar los que están en contra de todo esto y van a decir, mira lo que se gasta en el dinero. Pues no, nosotros venimos con la financiación de la gente. Porque yo soy un escultor del pueblo. Lo voy a decir para que no parezca esto que es una cosa extraña, comunista o algo así. No. Lo que quiere decir es que soy un escultor que ha nacido de la gente de la calle, la gente que piensa como yo. Y lo que hago es hacer esculturas para ese pueblo, o sea, que representen a los que piensan como yo, la gente que quiere a su patria, la gente que quiere a España. Entonces, yo tengo un don y tengo que eso te lo da Dios, eso nada más que te lo da Dios, porque la escultura no se estudia en una universidad, o sea, tú puedes estudiar historia del arte, bellas artes, pero el artista tiene que nacer con algo dentro, algo que lo haga, porque puedes aprender técnicas, pero si no tienes una chispa especial para hacer que un trozo de bronce tenga vida, entonces no llegas a ser un artista. Tienes que insuflar parte de tu alma a lo que estás haciendo, pero eso pasa con todos los trabajos que hacemos, ¿no? Lo único que unos su rumbo y su camino es la literatura, otros la música y en mi caso son las bellas artes. Yo lo que puedo hacer es servir a mi patria dentro de las bellas artes, porque no me dedico a hacer hombres con tutú, no, yo me dedico a hacer hombres uniformados, héroes de nuestra patria y gente que ha dado todo por nuestra patria. Y como les admiro, pues mi manera de contribuir es con mi arte, con lo que yo sé hacer, porque es más fácil meterte en una galería, como hacía mi padre, que te venda las obras en los países árabes, o en Alemania, o en Austria, y ya está. Haces obras pequeñas, las vendes una millonada y listo. A mí en los Emiratos Árabes querían que les hiciera a los 7 reyes de los Emiratos Árabes. Lo que pasa es que había un intermediario que me sonaba un poco chueco, pero yo dije, joder, yo le decía a mi mujer, hacer a los 7 reyes de Emiratos Árabes, que me van a pagar un pastón por cada uno, o sea, porque me lo pagaban. Porque claro, como yo he trabajado con la Casa Real y he hecho mucho busto de Su Majestad el Rey, pues a los árabes les mola eso. Entonces me querían encargar a los fundadores de este país. Y no lo hice porque es una cultura que no es la mía y a mí me gusta trabajar en mi país y me gusta trabajar por mi identidad y dejar cosas que tengan que ver con obras de arte, que tengan que ver con mi nación. Y si tengo que poner una en Estados Unidos, que sea de uno de aquí, de Bernardo de Gálvez. Y si tengo que irme a Rusia a hacer una escultura, pues la hago de Agustín de Betancourt. O sea, exportar a través del arte nuestra cultura, la cultura nuestra, la de España. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Había otra pregunta? Sí, yo quería preguntar cómo surgió lo del General Menacho, que es un personaje bastante olvidado. Pues lo del General Menacho surgió por una asociación cívica, ciudadana, que contactó conmigo y que me dijo que habían visto mi monumento a Blas de Lezo, que estaban impresionados con ese monumento y que ellos tenían un héroe en la ciudad que no era de Badajoz, que era de Cádiz, pero que había dado la vida por aquello. Y claro, yo dije, a ver, dímelo otra vez, que ha dado la vida por Badajoz contra los franceses. Y yo pensé, uniforme napoleónico, un tío atractivo. Y dije, esto me gusta. ¿Qué es lo que pasó? Porque cuando me dijeron que es que el ayuntamiento no sabía nada.
Entonces, ¿cómo que no sabe nada? Sí, lo vamos a proponer, a ver y tal. Entonces yo toqué palos y dije, a ver, ¿de qué me puedo hacer amigo? Del de Ciudadanos con este, con el otro. Y entonces uno le dijo al otro, si quieres mi apoyo para ser alcalde, tienes que hacer esta escultura. Y así se hizo. Lo que pasa es que con el monumento hecho, el señor alcalde no daba. Y claro, tuve que tirar de ABC, de esto, del otro. Y claro, el alcalde tuvo que agachar la cabeza, firmar el contrato y ya está, porque en estos sitios tienen la fea costumbre de que nada más que trabaja el artista local, previo pago, a la arquitecta de turno, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no paso por ahí, yo no paso por ahí. Y claro, ese era el único impedimento, una señora que me había estado poniendo palos en la rueda durante 2 años, pero al final Menacho está en la avenida Huelva, porque la avenida Huelva es que ella la quería preparar para hacer una remodelación de la avenida, bueno, podría contar barbaridades, pero prefiero no contarlas, ¿no? Y al final la avenida de Huelva ahora mismo tiene una escultura que se va a declarar bien de interés cultural y luego no va a haber un dios que la toque, por lo menos la escultura. Y así ha sido. Y tenemos ahora a General Menacho que todavía no se ha inaugurado. Se ha pasado 1 año y pico. Los militares están deseando inaugurarlo porque es su héroe. Y se va a inaugurar en marzo. En marzo se va a inaugurar esa escultura. El 14 de marzo. Bueno, otra pregunta por ahí. ¿Qué peso ha entendido? ¿20 toneladas? O El pedestal, pero bueno, pedestal? a ver, el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, los pedestales, el terreno es del Ayuntamiento, entonces el terreno no lo podemos tocar nosotros, nunca. Hace falta una dirección facultativa con un arquitecto, que lo he puesto yo a través del grupo nuestro de Blas de Lezo y los héroes olvidados, que todo esto nació a raíz del monumento a Blas de Lezo. La gente demandaba un sitio de unión donde se pudieran juntarlo en Facebook los amantes de la historia de España, y mi mujer creó un grupo que se llama Blas de Lezo y los héroes olvidados. Ahora mismo somos 15.000 en el grupo, ¿no? Y eso nos ha unido a muchas personas, a mucha gente, amantes de la historia. Es un grupo que se habla de historia de España y no se entra en polémicas. Está bien en ese sentido. El pedestal, los pedestales que yo hago son siempre macizos, o sea, es granito macizo, porque a mí me gusta que el monumento pueda perdurar, porque yo las esculturas las garantizo por 3.000, 4.000 años, o lo que haga falta, da igual, no se van a romper. Que vengan a preguntar, se ha caído un brazo. Sí, luego que vengan y me pregunten, que no, las garantizo de por vida. Entonces lo que quiero es que el pedestal también no se caiga a cachos, porque normalmente cuando tú chapas las cosas, con la humedad se caen, pero si lo haces macizo, no, el pedestal está para siempre ahí, ¿no? Y el pedestal de esta escultura, el de Blas de Lezo, pesa 45 toneladas. Este pedestal pesa 21 toneladas, una cosa así, 21. Pero es que debajo, como no encontraban firme en el terreno, hubo que excavar, hacer unas calas y demás, y el firme se encontró a 2 metros de profundidad. Claro, y se ha hecho, en lugar de rellenarlo con grava, va a pesar lo mismo, pues directamente hormigón al canto. Entonces, hormigón, 2 metros de profundidad por 2,5 por 2,5. Entonces, sabes que el monumento no se va a hundir, ni se va a ir de lado, ni nada, ¿no? Y el taco de hormigón que hay debajo son 45 toneladas, más 20, más una. O sea, en total ese monumento, este monumento son 65.000, sí, 63.000 kilos, una cosa así. Y cuando vais a hacer, cuando vas a hacer una escultura, te tienes que informar antes, por ejemplo, de temas técnicos como lo que acabas de decir, sobre el terreno que lo vas a apoyar, ¿no? No, eso es un problema menor, una cosa que se resuelve después. Ahora tengo que hacer un monumento para Madrid, lo que pasa es que todavía no es el momento porque no estoy autorizado, lo sabe muy poca gente, ¿no? Pero el pedestal pesa 90 toneladas. Este pedestal va a estar en el Paseo de la Castellana. Bueno. O sea, son 90 toneladas de pedestal, en granito. Y el terreno, ya está con el arquitecto mirando el sitio, y como está en una zona verde, pues hay que estudiarlo muy bien. Pero vamos, no va a haber problema porque se puede hacer una losa y se coloca. De todas maneras, fíjate,
Ese monumento es un monumento que tengo mucha ilusión de hacerlo, pero ya tengo en la cabeza otro que también me encantaría hacer, que cuando hice hablar de Lezo, automáticamente me salió, porque es mi héroe favorito. Es un héroe favorito de una guerra que se perdió, de una batalla que se perdió, pero para mí es uno de mis héroes favoritos. Y claro, le quiero hacer su monumento, sea aquí o sea donde sea. Y si es necesario, pues lo regalaré yo. Pero lo tengo que hacer, ¿eh? Ese monumento lo tengo que hacer. ¿A que sí? Bueno, al fondo hay una. Javier. Hola. Primero quiero felicitarle porque la estatua de Fala que ha traído es extraordinaria. O sea, que yo estoy alucinado porque parece que habla ella sola la estatua. Aparte evoca un dinamismo, una heroicidad, una plasticidad que dice uno, bueno, es impresionante solamente verla así a escala, verla. Mi pregunta era más bien sobre las medidas que podía tener, porque me parece, además, estoy muy entusiasmado porque creo que es una deuda que se tiene con Madrid y sobre todo con nuestros héroes militares, que en otros países pues son bastante dados a no tener complejos y aquí sí se tienen, y a mí me parece eso absurdo, por decirlo de alguna manera. Yo primero, sobre todo, felicitarle por la maravillosa estatua que ha hecho. Muchas gracias. Pero quería saber las medidas que tiene y cómo se llegan supongo que será cuestión de presupuesto. ¿Cómo se llega a decir, bueno, esta estatua va a tener 2 metros, 4 metros, 6 metros? A ver, hay unas hay en escultura, lo primero es ver el entorno que va a ocupar, ¿no? Pero si no conoces muy bien el entorno, porque esta escultura en un principio iba a ir en una zona de Madrid y luego al final va a ir en otra zona de Madrid, pero es que la segunda zona de Madrid, la definitiva, parece que estaba hecha aposta para esta escultura. Hay unos rangos de medida en la escultura clásica que se adaptan muy bien a todos los espacios o a determinados espacios. Esta escultura, el tamaño definitivo de esta escultura está alrededor de los 2 metros 60, con la base casi los 2 metros 70. El pedestal son 3 metros y medio de altura. Pero se adapta, esa medida está muy estudiada. O sea, el teniente Ruiz de Mariano Benlliure la tiene, la escultura de la Plaza de la Villa, Álvaro de Bazán, por poner un ejemplo, la de Eloy Gonzalo, la de Cascorro también. Son medidas que se adaptan al entorno, en plazas recoletas y demás. Lógicamente, un espacio muy abierto no puedes poner una escultura así porque pasa desapercibida. Imagino que se lo habrán dicho, pero me recuerda al Bolognesi de Querol. ¿Cuál? Hay una estatua en Perú, la quitaron, pusieron otra, de Sí. Coronel Bolognesi, Sí, un héroe peruano, sí. que tiene un gesto muy parecido al que ha hecho usted. Pero Vamos, es impresionante. Yo no he visto esa, pero esta es lo que he visto. Vamos, digo, joder, pues es que parece el revólver, vamos, que de verdad. O sea, es impresionante. El nivel de escala, yo estoy alucinado. no, Absolutamente alucinado. es que el revólver, La percepción que ha lanzado usted. el revólver claro, lógicamente no puedo tener el revólver del museo. Me podría hacer con uno igual, ¿no? Pero el del museo te lo tienes que tocar con guantes de goma y hacerle fotografías así. Y la técnica mía es, hago fotografías al revólver, le saco medidas y luego le aplico la escala de la estatua entera. Es decir, este revólver tiene la medida que tendría en la mano de una persona a escala. O sea, si es un revólver así, en la escultura sabes que va a ser así. Si hubiera sido en Blas de Lezo sería así, porque Blas de Lezo es más grande que esta estatua. Blas de Lezo mide 3 metros 25, tiene que, además, engañamos al ayuntamiento porque le dijimos que eran 3 metros, pero la escultura tiene 3,25 y es 25 centímetros más alta que la de Colón, la que está encima de la columna. Sin embargo, la de Colón está en una columna muy alta y la escultura parece muy pequeña. Sin embargo, es una escultura de 3 metros. Pero claro, está en un espacio muy abierto y es una pena. Estaba mejor la ubicación anterior que tenía para esa escultura, porque la podías ver de cerca, que donde está ahora en una plaza de circulación. Pero bueno, son las cosas de la... Claro. Bueno,
Más. Más preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué diferencia hay en tiempo entre hacer, por ejemplo, aproximadamente, claro, el premodelaje en barro que ha dicho, hacerlo con la técnica esta del Port Span? A ver, en barro, con una estatua de ese tamaño, trabajando de aproximadamente 8 o 9 horas al día, te tiras 3 meses. Y la haces tú, porque tú corriges, tú vas viendo, además lo que tienen las esculturas, que cuando las haces en barro, tú vas viendo los posibles fallos que tiene la escultura o las cosas que no te gustan y las vas corrigiendo sobre la marcha. O sea, estás creando. En el Port Span no existe creación. El Port Span se tarda 3 días, 2-3 días y lo hace una máquina. Alguien lo mete en el ordenador y una máquina con una fresa te lo fresa todo esto, que se ven las burbujitas del Port Span y demás por todos los sitios, y luego a eso le dan Aguaplast, los artistas le dan Aguaplast y lo mandan a la fundición y lo funden y ya está. O sea que la diferencia pues es de ser honesto y trabajar a ser deshonesto y cobrar el doble que yo. Esa es la diferencia. Sí, claro, pero el coste es infinita, bueno, muy inferior. Claro. Sí, pero ellos cobran el doble que yo. Y el coste es inferior, porque claro, yo en mi caso, claro, y las horas que yo trabajo, pero es que yo no las contabilizo las horas. O sea, yo lo que hago es que yo doy un presupuesto al cliente o doy un presupuesto para un concurso, y si lo gano y me equivoco es mi problema, y las horas que eche es mi problema también. O sea, si yo para conseguir lo que yo quiero tengo que trabajar 3 meses y pensaba que lo podía hacer en 2, eso no es problema de mi cliente, es mi problema. Yo no puedo llegar luego y decir, oye, que esto he trabajado mal, me tienes que pagar más. No, porque esto hay que ser profesional en eso. A mí me ha pasado que yo he hecho un monumento y había dado un precio, o pensaba que había dado un precio, y luego resulta que había dado 3 millones menos de pesetas. Claro, cuando me dijo mi cliente, no, Salvador, tú es que me dijiste tanto. Y digo, sí, pues si usted lo dice, así se queda. Y al final esa escultura fue comido por servido, pero estoy muy contento con esa escultura, porque tiene la cara de Cristo. ¿Había una pregunta? Espera, sube la voz que no se oye. El día 13, ¿a qué hora va a ser la inauguración? La inauguración oficial va a ser a las 12 del mediodía. La inauguración oficial creo yo que va a ser a las 12, lo normal, a las 12 del mediodía. El 13. Y el 18, que es sábado, también, a las 12. A las 12 porque es una hora muy buena para que un fin de semana pueda ir quien quiera y luego tome el aperitivo por la zona o lo que sea. Sí, puede ser. Sí. Aunque se salga del tema que estamos hablando, usted dice que su padre fue, o usted mismo ha sido discípulo de Ábalos. Yo tengo una gran admiración por las esculturas de Ábalos del Valle de los Caídos. Sí. Que ahora no dejan subir porque los evangelistas son impresionantes. Yo estuve el otro día arriba, pero me colé. Y la verdad es que es una pena verlo. La cosa que ponen es que Se están reventando los pies. ¿Es verdad o es... Sí, es verdad. Los pies, las esculturas, estas esculturas se hicieron en bloques, todas ellas, pero se ensamblaron con argamasa, con cemento. Y ese tipo de piedra, con las altas temperaturas, necesita mantenimiento. Y la zona de los pies, toda la zona de abajo, como el agua, la lluvia escurre y se va metiendo por las juntas, pues lo va desprendiendo y lo abre, la piedra se abre. Pero se puede corregir, ¿no? Hombre, claro que se puede arreglar. Lo que pasa es que la mejor manera de hacer que una cosa se destruya es no manteniéndola. Lo dejas y ello solo se va a caer, se va a acabar cayendo. Claro, cuando ya sea peligroso, lo declaran ruina y hay que quitar eso de ahí. Esas cosas suelen pasar, esas cosas pasan. Si se quiere restaurar, se restaura. Como los monumentos de Querol que están en el Ministerio de Agricultura, que eran de piedra, y el problema que tenían es que llovía y el techo del ministerio pues le salieron grietas por el peso de las esculturas.
Entonces quisieron retirar todo eso de allí y en aquel momento pues sí, la gente quería mantener las obras de arte y demás. Entonces le encargaron a Juan de Ávalos que eso se mantuviera. Y Juan de Ávalos sacaron moldes de silicona de las piedras, que son las que ahora están en la plaza de Legazpi, en diferentes sitios de Madrid. Y se hicieron en bronce. El bronce no tiene nada que ver en peso con la piedra. O sea, el bronce, la escultura, por muy grande que la veamos, tiene 1 centímetro de espesor. No se puede fundir más grande la pieza porque si no se rechupa. O sea, porque entra con mucha temperatura y se deforma, las chapas se giran. Entonces, el espesor del bronce tiene que ser como mucho 1 centímetro, por muy grande que sea la escultura. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer esa maravilla? ¿O la escultura final? ¿Cuánto tiempo has tardado? ¿Te ha llevado? ¿En grande? Sí. Pues en grande, pues mira, 3 meses con el barro y en la fundición aproximadamente se tira otros 2 meses, o una cosa así. Y luego cincelado, fundido, porque en la fundición, claro, se pierde mucho tiempo en los espacios en blanco, cuando están en los hornos y demás. No estás haciendo nada, pero la escultura está derritiendo la cera. Eso es 1 semana. Entonces, la fundición se viene a llevar aproximadamente un par de meses en total. Y ya tienes la escultura. Lo que pasa es que han ido retrasando la fecha de inauguración por las agendas, porque esto se tenía que haber inaugurado en junio. Entonces, ha ido saltando en el tiempo. Pero bueno, las cosas siempre pasan porque tienen que pasar por algo, ¿no? O sea que hay que dejarse fluir. Bueno, pues yo os quería agradecer primero a Salva y dos temas muy rápidos. O sea, lo primero es, normalmente cuando se acaba se dice, pues el autor en este caso está encantado de que le compréis en este caso. Yo no sé si en este caso puedes firmar o tenéis, pero que sepáis que las reproducciones de Salva a partir de ahora se van a poder, las podéis aquí en Tercios Viejos, ¿vale? Eso es. O sea, entonces, bueno, si tenéis o no, pues, no, bueno, que vengan y que... Y además todas van con certificado de autenticidad, nosotros damos fe de que las ha traído él, o sea, sí. Qué bonita. Y no, pero más agradable, estoy como vuelvo rápido y que es un día excepcional, a que acabamos y después de dar un fuerte aplauso, no todavía, estáis todos invitados a tomaros algo que bueno, que estaríamos encantados de que os caeseis un rato y charlemos todos juntos. Y brindemos por España. Por España y por Salva y por su obra, lo he dicho. Muchas gracias.